Dale, dale, muchas gracias. Nos vemos anoche. Dale. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Pueden desmutearse ustedes? Hola. Desmutéense, desmutéense. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Pudieron ver la clase de ayer? Sí. ¿Cómo les resultó? Bien, como que entendí un poco más los conceptos de Pardo. Y fue un buen resumen, digamos. ¿Resultó bien como resumen? ¿Sirvió? Sí. Para Qué mí sí. bueno. ¿Cómo le resultó el resto? ¿También le resultó más aprensible, más comprensible? Sí, sí. Bueno, a mí me resultó un poco más práctica la clase de 16. Ajá. Sí. ¿Por qué? A ver, contame. No, y porque hablaste un poco más de la diferencia que tiene entre digamos, lo científico con la filosofía, como que nunca terminan de ser exactos. Y bueno, ahí tiraste un par de cosas que me quedaron más claras. Me resulta una materia bastante, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Pesada porque no me gusta, pero bueno. Discúlpeme, hablemos con propiedad. No se trata de una visión o sensación subjetiva suya. La materia es pesada. Bueno. Entonces me cuesta más todavía, porque cuando algo me gusta uno le pone onda, pero sí, trato de... ¿No te gusta la materia? Me parece que ahí puedo leer entre líneas que no te gusta. Así que bueno, pero sí, bastante... Bueno, y conseguí un par de métodos científicos, bueno, vamos a ver ahora sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo anda Gustavo? Bien, bien, hola, buenos días. Acá, Buenos días, genial. Buenos días, buenos días. Bueno, escuchando acá a Sonia que estaba comentando, a mí Estaba preguntando cómo había resultado la clase de ayer, si habían podido verla. Sí, la vi, estuve tratando de aplicar todo lo de Pardo, ¿sí? Bueno, no sé, ahora después comentaré. Me metí primero me metí con la investigación de la penicilina, de Fleming, para ver si lo podía enganchar ahí. Después me fui a Newton, a las leyes del movimiento, ¿no? Para ver cómo, pero bueno, nada, después comentaré. Pero me parece interesante cómo llevarlo a lo cotidiano. Esto es lo que quiero engancharlo. Es lo que necesito engancharlo ahí. Pero bueno, nada, tengo que pasar por comprensión, bueno, nada, es algo que... Pero es interesante desde ese punto, ¿no? Por lo menos... Sí, claro. Está muy bien. Yo creo que esto que dice Gustavo está muy bien para tener presente que, a ver, volviendo un poco a lo que decía Sonia, la materia es pesada, no es una cuestión subjetiva. A algunos podrá resultarle menos pesado o más pesada en función de su propia experiencia, pero claro, entiendo que la materia resulta pesada, entiendo que hay un imaginario colectivo de la universidad, porque el pensamiento científico en la universidad está muy mal dada para mi gusto, y todas las experiencias de lo que escucha la gente, yo sé que viene como con mal augurio. Trato de hacerlo lo más liviana posible, de hecho, no vimos lógica, no les di lógica, que es parte en general curricular de la materia, y traté de centrarme en las partes más, si se quiere, útiles, ¿no? Que creo que apunta a lo que ahora dice Gustavo, que lo interesante de esta materia es poder servirse de ella y poder valerse de ella en la cotidianidad, donde tantas veces nos quieren meter investigaciones científicas y uno no sabe si realmente creer o no, porque si uno le cree, en realidad termina aceptando por autoridad, no por método científico. ¿Se entiende? Uno termina aceptando algo científico en realidad bajo la forma de la autoridad, que es no cuestionar al otro. Ni siquiera lo razono.
Bueno, la idea de esta materia es proveerle de algunos conceptos centrales de lo que es el conocimiento científico para que puedan reconocerlo allí donde está. Un poco como dijimos con Durkheim en sociología, ¿sí? Saber dónde hay un hecho social, distinguir dónde se puede estudiar un hecho social o dónde se puede reconocer, ¿sí? En este caso, un conocimiento científico, ¿sí? Bueno, hablando de hechos sociales, ¿vieron algún hecho social últimamente en el mundo? ¿Cuál, Flor? La muerte de Maradona, La cómo muerte de repercutió, Maradona, claro. ¿Cómo? cómo repercutió en la gente y lo que pasó en la Casa Rosada. Creo que fue en la Casa Rosada. Sí, casi me atrevería Claro. a decir en buena parte del mundo, para no decir en todo, ¿no? En buena parte del mundo, en lugares tan recónditos como en la India, donde no se juega fútbol, el vicepresidente mandó un homenaje, ¿no? Digo, en lugares donde el fútbol ni siquiera se juega. Digo, es interesante para analizarlo, más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener en lo personal con la persona, con la figura de Maradona, ¿no? Digo, es interesante pensar el fenómeno, pensar Sí, lo y que moviliza, ¿no? marcó un antes y un después. Sí, totalmente. Después de Maradona no hay más COVID. Bueno, fue increíble cómo desapareció momentáneamente de la faz simbólica nacional el COVID, ¿no? Con lo de Maradona. Exactamente. Se desvaneció por Muy triste. Ujú. Muy Sí. triste porque tengo gente muy allegada que ha perdido sus hermanos y sus padres y no pudo despedir. Ujú. Y sí, claro. Es lo más triste que tiene esta pandemia, esta cuarentena, ¿no? El hecho de no poder despedir a los seres amados, ¿no? Eso creo que es lo más cruel dentro Pero de como todas dice las el crueldades, dicho, ¿no? con plata baila el mono, ¿no? Porque Maradona era una figura pública, era un tipo de, bueno, qué sé yo, esas cosas que, e injusticias, hechos sociales que a uno le molestan. Sí, yo creo que en principio no me parece que la frase por la plata baila el mono sea el mejor ejemplo honesto, porque no me parece que Maradona sea el millonario más grande del planeta, de hecho no lo es. No es un tema de plata, me parece, aunque está expresado en plata, aunque obviamente hay plata, no digo que no. Digo, me parece que el fenómeno Maradona no se reduce a lo económico. Y me parece que no es una injusticia en el sentido de que la ley obra con excepciones, la ley tiene la capacidad de reconocer excepciones, es decir, no es que se rompe la ley y se hace algo ilegal, sino que la ley reconoce excepciones, y en el caso de Maradona no es un ciudadano cualquiera, nos guste o no estemos de acuerdo o no, no podemos como pensadores, si nos ponemos en las coordenadas una especie de estallido civil. Es decir, tenés un problema social más grave. De hecho, no se lo veló el tiempo necesario y pasó lo que pasó. De hecho, no se lo veló el tiempo necesario, que hubiera sido un par de días, como corresponde una figura como puede haber sido Perón, Evita, Gardel, digo, personas de un conocimiento público enorme que necesitan una ceremonia particular. Pero bueno, Claro, pero en vayamos esa a... época como que es doloroso. Sí, no, eso es... Lo Eso que no estamos, dudo, ¿eh? No, en que o es quién fue, tristísimo. pero es muy Sí, triste lo que en pasó. que es Muy tristísimo, no. mucho como seres humanos de despedirnos de nuestros muertos. Ante la ley sí, pero la ley tiene el poder de decir que suspende esas garantías por cuarentena. Y también tiene el poder de dar una excepción. ¿No? Pero usted tiene razón, es muy triste, es muy triste. Eso no se lo puedo discutir. ¿Sí? Bien, vayamos al núcleo de nuestra materia. ¿Somos 5 o hay más? No sé si desbloquéense en general, digo, que sea una charla más amena, no es mi intención como el Zoom pasado hacer una exposición de un texto, sino que charlemos y que
sí que charlemos, perdón el desvío de lo de Maradona, fue simplemente un pequeño desvío, pero no nos movemos de lo que es el pensamiento científico. Fíjense que incluso con el tema Maradona, aunque yo pueda entender que despierta cuestiones y pasiones personales que son difíciles de gobernar, o ingobernables, no nos tratamos de correr del eje que es pensar de un modo científico, ¿sí? Por lo menos aspiramos a eso. Pero vayamos ahora a la materia. ¿Tienen todos, por lo menos los que estamos acá en la charla, han podido encontrar algún ejemplo de conocimiento científico? Ya Gustavo me había dicho de la penicilina. ¿El resto cómo se encontró con eso? Bueno, yo también encontré la penicilina y otro que es un poco más corto, que es de dónde salieron los gusanos, ¿no? Por los gusanos de la carne. Ajá, ¿de dónde salieron los gusanos de la carne? Ok. Y perdón, ¿están todos trabajando de manera individual o hay alguna pareja? Yo individual, no sé. Todos individuales, ¿no? Yo ingresé este año, porque yo había dejado psicología social en el 2017, hice el primer año. Voy a empezar ahora y no tengo compañeros, o sea, no los conozco, los conocí. Okay. No tengo grupo, me metí en un grupo de los chicos, pero no me conocen tampoco. Ok. Ahí me dice, no sé si Gustavo, creo, somos 18. Ok. Somos bastantes, yo porque acá en la pantalla veo a 3 nada más, no sé por qué estoy viendo a pocos. A ver, ahí está. Ahí los veo a todos, perdón. Buenas. Bueno, a ver, déjeme entonces, yo voy comenzando un poco retomando lo que un poco dije ayer. En la medida que haya dudas me paran, me preguntan, me interrumpen, ¿sí? Entonces, la idea es poder reconocer cuándo se está frente a un conocimiento científico, ¿sí? Esa es nuestra meta, nuestra idea general, ¿sí? Por eso, de hecho, les pido que tengan a mano un ejemplo de conocimiento científico. Perdón, todos han encontrado un conocimiento científico. ¿Hubo alguien que no haya podido encontrar un conocimiento científico? Eso me interesa. Si nadie me dice que no, sigo. Yo todavía no lo pensé. Ajá. Yo todavía tampoco, estoy en eso, porque encontré algo de una laguna que se congela, y algo así, se ve si es agua salada o agua dulce. Estoy en eso, pero no estoy... Pero están buscando, digamos, no es que han tenido problemas de encontrarlo, sino que están simplemente por tema de tiempo, lo que sea, eligiendo ahí a mano algunas cosas, ¿no? ¿Alguien tuvo algún problema para encontrar, pero porque no lo pudo reconocer? Caro. Desmuteate, Caro, no se te escucha. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Ahora sí. Lo que quería saber es si se puede tomar a la psicología como un conocimiento científico, porque como que sé que para algunos lo es y para otros no, pero bueno. Bien, es un buen tema. A ver, esto que nos trae Carolina es interesante. Primero, seamos rigurosos, ¿sí? Seamos rigurosos quiere decir, Sonia diría pesados, seamos rompepelotas. Primero, Caro dice, ¿la psicología es un conocimiento científico? No. La psicología es una ciencia. No es un conocimiento científico. Sí, Sonia. No, que me dio por pensar eso que vos dijiste en una de las clases de que no se puede poner un sueño en un microscopio o algo así, un ejemplo así, ¿viste? Y claro, nosotros, por ejemplo, acá con el otro compañero tenemos algo más de la biología, ¿no? Se puede observar de la penicilina, el moho, cómo genera las bacterias, bueno, todo eso. Y como, por ejemplo, hay cosas que son fenómenos que no son observables, así que uno puede hacer algo que se puede tocar y comprobar, hacer un proceso, no sé, como los gusanos, poner en un frasco, tapar, destapar, algo social, digamos, ¿no? Como la psicología, por ejemplo. Son diferentes, pero también son investigables. Pero entonces si son investigables es porque en alguna medida son corroborables, y son observables incluso. No. Y son observables incluso. ¿Sí? Ahora, yo dije que un sueño no se puede poner en un microscopio, es cierto.
Ahora, si yo les pregunto, ¿se puede observar el inconsciente? ¿Ustedes qué me dirían? No. No. ¿No? Sí, ¿No se Sí. puede observar? sí. Yo lo digo en un microscopio, Pero, ¿eh? Hoy lo pero hizo. Ah, pensé que decías en un microscopio, de No, eso no, te no, decía, no, no, no. no. ¿Se puede Ah, observar de Sí, se algún puede. modo? De algún modo Sí, se de algún puede. modo sí. sí, de algún Sí, modo. sí, puede. Freud lo hizo, de En una hecho. sesión, sí. Sí. No, 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 en una sesión no. Se puede observar, quiere decir, se puede dar cuenta científicamente. Una sesión es un sí, ejercicio de la praxis profesional, no es una investigación. Lo que hizo Freud era autoinvestigarse e investigar con sus pacientes y dar cuenta por escrito de sus estudios, ¿sí? No es lo que hace un profesional en una sesión cualquiera eso, ¿sí? Claro, ¿no? Tuvo Es toda una algo investigación. más, ¿sí? Es importante distinguir la intervención profesional de la investigación científica. No cualquier profesional que hace ciencia está haciendo una investigación científica, es decir, está produciendo ciencia. Puede estar ejerciendo la ciencia y no está investigando, ¿eh? Un psicólogo cuando hace una sesión de psicología no está haciendo ciencia, no está produciendo ciencia, está ejecutando la ciencia, está ejecutando el conocimiento científico que se apropió, pero lo está ejecutando, no lo está produciendo, ¿se entiende? No está siendo investigador, no cualquier profesional es un investigador, ¿sí? ¿Lo aplica, Entonces, ¿cómo, Juan, perdón? Pablo? ¿Lo aplica? Lo aplica, está- aplica lo instituido, no instituye nada nuevo, ¿me explico? Entonces, vuelvo a lo anterior, no se puede observar un sueño en el microscopio, es cierto, eso lo podemos traducir en, no se puede observar en las ciencias sociales con el criterio del paradigma de las ciencias naturales, es decir, con el paradigma positivista. No voy a poder observar la cultura, la sociedad, el hecho social, al modo de las ciencias naturales. Esto no quiere decir que no se puede observar de ningún modo. No, la Hay hace más otros cuestionable, me modos parece. propios de las ciencias sociales, Ujú. que tiene que ver con un ir de manera indirecta, como lo hemos enseñado con Durkheim, ir de manera indirecta al fenómeno y ver los retornos, ¿sí?, de otro modo, cómo el fenómeno influye en otras cosas observables. Les doy un ejemplo. Yo la otra vez estaba en un parque y me quedé pensando en la materia y me quedé pensando en un ejemplo que ahora me viene muy bien, ¿no? Yo quiero observar el viento, ¿verdad? Yo quiero observar el viento, el fenómeno viento. El viento como tal, en sí, ¿es observable directamente? No. ¿Por qué no? Porque es aire, el aire es transparente, a nuestros ojos al menos, ¿sí? Y es aire en movimiento. Pero digo, no lo veo en sí porque se me hace invisible, no lo distingo del fondo. Solo lo puedo ver en las consecuencias observables que produce en otras cosas. Claro. En el movimiento de las ramas, en el movimiento del polvo, en el movimiento de piedras, puedo ver el viento, puedo ver la intensidad del viento. ¿Se dan cuenta? Ahora, nada me hace creer, yo puedo ser un ingenuo que crea que el movimiento de las ramas es un movimiento voluntario de la planta, ¿verdad? Yo podría malentender el fenómeno, repito, y creer que la rama se mueve por voluntad del árbol. Pero como veo varios árboles que se mueven, y todos en la misma dirección, puedo conjeturar fácilmente que en realidad hay algo invisible que los está moviendo. ¿Se dan cuenta cómo procede la cosa? Obviamente el viento es un ejemplo burdo, un ejemplo positivo de la materia negativa que está en las ciencias sociales, ¿sí? Porque en las ciencias sociales no tenemos viento, no tenemos una positividad, aunque sea invisible. Tenemos, de hecho, negatividades puras. ¿Qué significa? El psiquismo, la cultura, la sociedad. Tenemos conceptos, pero que no son conceptos teóricos puramente abstractos. Son conceptos que se pueden ver en las consecuencias observables de los fenómenos. ¿Hasta acá me siguen? Porque esto es fundamental, ¿eh? Ujú. ¿Sí? Vuelvo a la pregunta de Caro, que más allá de esta distinción de que la psicología no es
un conocimiento científico, la psicología es una ciencia. Ahora, en la ciencia de la psicología, ¿yo puedo reconocer conocimientos científicos? Sí, por supuesto, muchísimos, muchísimos. Pero Caro también decía algo interesante, decía, hay gente que no la considera ciencia. Y de hecho es cierto, yo creo que alguna vez he comentado que tengo un gran amigo muy intelectual, muy inteligente, que para mi asombro es un positivista recalcitrante, y es un dinosaurio arcaico que cree que la psicología, por no tener datos cuantitativos y no responder al paradigma de la química y la física, no es una ciencia en el sentido duro del término. Por supuesto que está equivocado, por supuesto que está equivocado, pero como es un amigo mío, yo no lo puedo corregir como profesor, porque yo no soy un profesor de él. Él es un amigo mío y listo, yo lo tomo, lo dejo, ¿sí? Pero él está equivocado, yo lo tengo que decir, y alguna vez se lo he dicho sin ánimo de ofender, y me parece que la está pifiando, pero bueno, vos tenés el criterio, ese es tu criterio. Ahora, en esta clase, en esta materia, podemos decir con toda justicia que más allá de las opiniones de individuos aislados, lo importante no son las opiniones de las personas, lo importante es la opinión de la comunidad científica internacional. Y yo pregunto, ¿la comunidad científica internacional reconoce a la psicología como ciencia? Me parece que no. Como ciencia. ¿Por qué le parece que no? A ver. ¿En qué datos se basa para decir que no? Yo creo que sí, ¿eh? No estoy pensando, no. Pero no nos movamos en el ámbito de las creencias. Bueno, Por eso pero tiene leyes la psicología. me interesa quien dijo no, si tiene algún dato más allá de su sensación, para saber por qué no. No, como dato no, pero... No sé, yo lo pienso desde mí, como Bien. que me parece que, o sea, todo lo que es la psicológico tiene mucho más, no la psiquiatría, ¿eh? La psiquiatría es una rama de la medicina. Sí, claro. No tiene nada que ver con la psicología. Claro. No tiene nada que ver con la psicología. Y de hecho la medicina no es una ciencia. Sí, bueno, yo digo que no, me parece a mí que... Con lo cual un psiquiatra no es un científico tampoco. Claro, pero me parece como que los psiquiatras al tratar enfermedades patológicas son, me parece como más probables, tienen más, no sé, algo más firme. La psicología tiene un montón de ramas, tiene muchas variables, no sé, se puede dudar todo el tiempo. ¿Y en psiquiatría no se duda? Sí, pero bueno, es como que al ¿No aparecer hay los diferentes fenómenos... diagnósticos para un mismo fenómeno? Y ¿No hay confusiones teóricas? ¿No hay falta de puede, consensos teóricos? sí, eso sí. Ah, Es que estudiar el ser humano es impredecible también, porque no es que todos somos iguales y reaccionamos a una situación igual. No sé cómo decirlo. bueno, ahí Florencia está diciendo lo interesante, que es algo que nos recuerda el apunte de Susana de Luque, si ustedes lo recuerdan, que es un apunte muy valioso, donde Susana de Luque dice que parte del gran problema epistemológico, metodológico que tienen las ciencias sociales, es que se enfrenta al libre albedrío del ser humano, a este carácter, como decía Flor, a este carácter un poco impredecible del ser humano. Es cierto que no podemos predecir de manera absoluta al ser humano, pero no poder predecir de manera absoluta no quiere decir que no podamos predecir algunas cuestiones de algunos cuadros clínicos. Y lo cierto es que en algunos cuadros clínicos se han podido hacer predicciones. ¿Con ciertos márgenes de error? Sí, por supuesto, porque somos seres librados con voluntad, con razón, con cultura, con inconsciente. Pero el hecho de que no podamos ser predichos de manera absoluta no es un objeto, no es un obstáculo absoluto para que se pueda desplegar la ciencia del ser humano. ¿Me explico? Entonces, está muy bien lo que señala Flor, pero a pesar de ese problema, se puede de alguna manera, por eso existen de hecho
las grandes construcciones teóricas. Fallan, pero en el fallar se van calibrando y se van autocalibrando. ¿Me explico? Porque también dijiste que no había una verdad absoluta. Hay una verdad, pero bueno, como habías comentado en la última clase, que ahora no recuerdo bien el ejemplo, como la ley de Newton, creo que era que habías dicho, o la ley de gravedad, que podíamos, la ley de la gravedad, que obvio no es modificable, pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar de acá a 1000 años, y se puede llegar a modificar. Bueno, entonces desde ese punto de vista... Pero en tanto no se modifica es absoluta, ¿eh? Y bueno. Ojo que en tanto no se modifica como ley, tiene peso y valor absoluto. ¿Sí? Con lo cual, digo, las leyes del inconsciente, por ejemplo, las leyes de metonimia y metáfora, ¿sí? En tanto leyes valen de manera absoluta. No hay un psiquismo que no funcione de esa manera. Aunque hay diferentes modos de producir productos psíquicos, todos son con esas leyes. Y no hay un sujeto sin psiquismo. ¿Me explico? Entonces, hay cuestiones universales, pero también es cierto que hay cuestiones singulares. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. ¿Sí? Hay cuestiones universales, pero también hay cuestiones que no se pueden universalizar, que es lo singular de cada persona, como diría Flor. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, hay ciertas cosas que no pueden ser predichas. Sí, es cierto, es verdad. Pero eso no hace que la ciencia retroceda. En este caso, la ciencia psicológica. ¿Sí? Eso hace que la ciencia avance. ¿Sí? Eso hace que la ciencia avance, ¿por qué? Porque el método científico incluye el error como posibilidad y lo trabaja de tal manera que se aprenda del error. Entonces, lejos de no buscar el error, lo busco y lo asimilo, y aprendo de él, y aprendo en qué me equivoqué, por qué me equivoqué. Yo aplaudo la honestidad intelectual de Sonia, al tener el valor de reconocer, cuando yo le sugerí que en psiquiatría también hay cuestiones no resueltas enormes. De hecho, la comunidad científica lo sabe y lo dice explícitamente. Me consta que hay documentos públicos, investigaciones, que hablan de la inconsistencia del conocimiento teórico psiquiátrico, ¿sí? Y que cuando yo se lo dije, ella lo reconoció, dijo, sí, debo decir que tiene razón, que sí, que es cierto, que no tiene tanta consistencia como yo creía, ¿no? Digo, ahí tuvo un gran valor de honestidad, Sonia, que yo aplaudo, porque me parece que es ejemplar para todos poder reconocer alguna contradicción que uno diga. Es decir, que uno se deje llevar por una doxa, por una creencia personal, y que de pronto en el desarrollo de la idea y de los datos que se van contrastando, uno advierta que no estaba en lo cierto y pueda volver para atrás. Me parece idealmente que la ciencia es un camino de seres brillantes, iluminados, que tienen siempre razón y que ven las cosas que nosotros no vemos, ¿no? Volviendo un poco al tema de psicología y psiquiatría, a ver, yo fui un poco injusto porque yo dije de una manera muy general que la medicina, en general, la medicina no es una ciencia, lo cual tiene parte de verdad y parte que habría que distinguir. Tiene parte de verdad, ¿qué quiere decir? Que la medicina en sí no constituye un cuerpo unificado científico. Eso es real, ¿sí? Sin embargo, la medicina como una praxis social de lo más antiguo y de lo más prestigiosa que hay en nuestra sociedad, pocas cosas tan prestigiosas como la medicina, sin embargo es cierto que se vale de conocimientos científicos tan duros como la química, la física y la biología y la psicología, incluso, ¿sí? Para el desarrollo de sí misma. Y es cierto que los neurólogos y los psiquiatras están reconocidos como científicos, pero agrego también lo que le decía Sonia,
no está exento esto de profundas contradicciones, ¿sí? Las mismas inconsistencias que uno puede señalar en la psicología, como decía Sonia, en el sentido de que hay escuelas psicológicas que no se ponen de acuerdo, le cabe también a la psiquiatría. Entre las corrientes psiquiátricas tampoco se ponen de acuerdo, ¿sí? Y de hecho hay inconsistencias epistemológicas más graves que en psicología. Porque la psiquiatría, no sé si ustedes saben, funciona como un conjunto de síndromes. Un síndrome es un conjunto de síntomas sin ninguna lógica, simplemente por adición. Entonces, quien tiene tal síntoma y tal síntoma, tiene tal síndrome. Y eso va cambiando en el DSM-4, en el DSM-5, cada año van cambiando las cosas por autoridad, por método de autoridad, sin ningún fundamento. Y esto hace que sea un quilombo. ¿Sí? Por eso uno va a un psiquiatra y le dice un diagnóstico, otro psiquiatra te dice otro diagnóstico. ¿Sí? Esto también pasa en la psicología, no vamos a decir que no. ¿Sí? Pero estas inconsistencias no invalidan que la ciencia esté desarrollándose. Como esto no invalida que un adulto que advierte sus contradicciones deje de ser adulto por tener contradicciones. ¿Sí? Somos adultos y tenemos contradicciones. La ciencia es ciencia, pero tiene contradicciones. Y avanza en las contradicciones. Y gracias a las contradicciones. Gracias al ejercicio del razonamiento se puede avanzar y gracias al método científico. ¿Sí? Bien, hasta acá venimos bien, me siguen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna divergencia, alguna diferencia que quieran mencionar? Bueno, disculpa, entonces, ¿puedo tomar a la psicología o no sé? Porque después de escuchar tu clase se me ocurre que podría tomar la ley del incesto, por ejemplo, podría ser. ¿O preferís que no, que sea otro tipo de descubrimiento? No, me parece bárbaro, me encanta que te dirijas a lo psicológico, porque está muy bien, uno podría tomar ejemplos de la psicología, de la sociología, de la lingüística, ¿sí? Si se atreve, si tienen ganas, pueden sacar un conocimiento de la lingüística como puede ser el estudio de la semiología, de los signos, qué sé yo. Pueden sacar. De la psicología podés sacar perfectamente el complejo de Edipo, claro que sí, claro que sí. Ese es uno de sus productos más objetivos que ha producido. Obviamente de la mano del psicoanálisis. Ahí no es la psicología, sino el psicoanálisis el que produce el complejo de Edipo como tal. Y el psicoanálisis no es una rama de la psicología, con lo cual hay que tener esa salvedad. Okay. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, el psicoanálisis no es una rama de la psicología, el psicoanálisis no está reconocida como ciencia en sí, y tampoco tiene la pretensión de ser científica, si bien la ha tenido. Freud ha tenido la esperanza de que llegue a ser ciencia, y Lacan en algún momento también, y ha hecho avances enormes con la matemática, la topología, la lingüística, para llevarla a un mayor estatuto de ciencia. Pero ha terminado su obra Lacan reconociendo que el psicoanálisis no aspira a ser reconocida como ciencia, sino como praxis. Y vean cómo volvemos a la pirámide de Peirce y podemos decir que un conocimiento tan noble y tan valorado y tan legitimado como la medicina y como el psicoanálisis no son ciencia. ¿Sí? ¿Por qué digo la pirámide? Porque en la pirámide hemos visto que la ciencia no es el único conocimiento, la única forma de conocer. Y ni siquiera nos comamos el sapo de que hay solamente 4, porque en los 4 métodos que hemos nombrado es una creación de un tal Charles Peirce y un tal Juan Samaja que lo quiso corregir. Pero digo, no es el único posible esquema. Podemos pensar en el arte, y el arte no está incluido en los 4 pisos. Digo que de hecho en el tema de lo que es la medicina, que vos decís que no está comprobado todavía como una ciencia, ¿no? No está reconocida como ciencia. Reconocida como una ciencia, fíjate que aún hoy, en la época que estamos, sigue habiendo un montón de contradicciones con el tema de las dietas. Continuamente están saliendo cosas nuevas de que, bueno, qué sé yo, por ejemplo, que viste que está Cormillot que dice que hay que comer cada 3 horas, después hay otros que dicen que no, que hay que hacer ayunos largos,
otros que dicen que hay que hacer una ingesta, reducir la ingesta de calorías, otros dicen que no, uno dice que sacar los hidratos, otro dice, bueno, y así. Y continuamente nadie tiene la posta. Ahí está. Pero ahí está, y cuando digo ahí está, gracias Sonia por esto que me decís, porque me viene muy bien, nuevamente te agradezco. Ahí está, y cuando digo ahí está, ¿qué es lo que está ahí? Ahí está el error de uno. ¿Pero cuál error? El error de querer que la ciencia te dé la posta. El error de encontrar en la ciencia la garantía última del gran otro, diría un tal Antonio López. Ahí está el error de querer en la ciencia encontrar la autoridad máxima que me quite todas las dudas y me brinde el conocimiento único que no tenga ninguna contradicción con nada. Bueno, esa es una pretensión un tanto enorme, ¿sí? No quiero decir que sea absolutamente injustificada para la ciencia, pero sí que es algo peligroso para el sujeto que la exige, ¿sí? ¿A qué voy? Lo voy a decir un poquito mejor. A ver, la ciencia como producción de conocimiento y pensamiento científico, repito, la ciencia como método de producción de conocimientos científicos y por ende pensamiento científico, ¿sí? Es un producto muy complejo. Es uno de los productos más complejos, y esta complejidad es la que queda demostrada en la pirámide de Peirce, por el hecho de cómo se constituye dialécticamente en una complejidad que niega las anteriores, pero que las recapitula, ¿sí? Yo sé que lo dije complicado, pero si no lo entienden, interrúmpame, pregúntenme. Pero es la más compleja dentro de las que hemos visto, ¿sí? En ese sentido, la ciencia es un producto muy complejo. Y hay en el medio, es decir, mientras se produce la ciencia, hasta que se produce, hay un montón de cosas que no son ciencia y que tienen que ver con la praxis, que tiene que ver con el quehacer. ¿Cuántos años estuvo Freud para producir el complejo de Edipo, Carolina, por ejemplo, ¿no? No te pregunto para que me respondas, te pregunto para que te preguntes, ¿no? Digo, sabemos que Freud empezó a investigar y a escribir en 1890, y sus escritos primeros aparecen en 1912, es decir, 22 años. 22 años para su primera tópica, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que está muy bien lo que señala Sonia, en el sentido de que, primero, una praxis tan moderna como como esto de los, ¿cómo se dice? Nutriciólogos, los nutristas. Los nutricionistas, ahí está, gracias. Los nutricionistas, digo, ¿hace cuánto existen los nutricionistas? ¿30 años, 40 años, 50 años? No es nada, no es nada. Están haciendo nacer algo que quieren que sea científico, pero que todavía está en pleno desarrollo, ¿sí? En pleno desarrollo. La psicología, la sociología tienen no más de 100 y pico de años, apenas, 150 en algunos casos, ¿sí? ¿Qué estoy señalando? Que la praxis sociales, que los quehaceres sociales en el que aparecen lo que dice una cosa, después dice otra, son formas de ir probando para ir construyendo la ciencia, que se la construirá después, en el devenir del tiempo, en las correcciones de los errores. ¿Sí? Con esto quiero decir que la ciencia tiene tiempos que no son los tiempos de la ansiedad del sujeto. ¿Me explico? Uno quisiera que ya en 5 años saquen todo, entiendan todo, nos expliquen todo y listo. Bueno, la ciencia no tiene los tiempos del individuo, la ciencia tiene el tiempo de los hechos sociales, ¿sí? Y para los tiempos de los hechos sociales 50 años no es nada, con lo cual es lógico encontrarse con un panorama de nutricionistas. Digo, si esto pasa en el ámbito de la psiquiatría y los psicólogos, ¿cuánto más va a pasar en el ámbito de los nutricionistas? Que es una ciencia más joven. Ahora. Claro, bueno. Entonces digo, este escenario de confusión, porque mientras más uno conoce, más se encuentra con las contradicciones, ¿no? Entonces, sería el paradigma postmoderno. Claro, totalmente. Estamos en el paradigma posmoderno donde nos encontramos con las francas contradicciones del paradigma anterior. Claro. Donde no nos encontramos con un criterio unívoco, donde lo racional no hace la armonía, ¿no? Nos encontramos con eso, con el derrumbe,
lo dice Pardo perfectamente. En el tercer paradigma nos encontramos con los francos derrumbes del segundo, del paradigma moderno, ¿sí? Claro. Que era el que quería la posta de la ciencia. Quería que la ciencia le resuelva todos los problemas, ¿sí? Sí. Que vos El problema es que la... ¿Cómo, perdón? No, que vos decías en una clase que ese paradigma se está desarrollando actualmente, como que es algo que todavía, lo que dice Sonia, ¿no? Esto de los nutricionistas, que no está a la posta todavía. Todavía no, pero no hay que ser pesimista en ese sentido. No. Que por ahora no quiere decir que nunca no. Quiere decir que estamos en un momento de desarrollo y de proliferación de diversas y divergentes teorías que en algún momento se podrán conectar y que darán forma a un movimiento sintetizador y superador de las contradicciones. Pero tal vez seguramente no estemos vivos para verlo. ¿Sí? Como dice el sabio chino, hay que plantar tamarindos aunque no veamos ni cosechemos tamarindos. ¿Sí? Es decir, hay que saber que la cosecha la recibirán los nietos de los nietos. ¿Sí? Pero, ¿por qué entonces nos arriesgamos a decir algo que no veremos? ¿Con qué autoridad nos arrojamos el derecho de pensar en cosas que no veremos? ¿No? Porque uno me podría tildar de anticientífico. Usted está diciendo algo que no puede comprobar. No, pero no es algo que no se puede comprobar. Sí es algo que se puede comprobar. ¿Cómo se puede comprobar? Con la lógica, una de las dos ciencias exactas. Y lo que estoy diciendo es a la letra lógica. Estoy señalando un movimiento lógico del universo por definición. El proceder del universo procede en todas sus formas, proliferando distintas formas y luego reuniéndolas en una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, esto que estoy diciendo del caso particular de los nutricionistas es un caso más en el que estoy aplicando un movimiento lógico, en el que estoy diciendo, es una ciencia muy joven, le falta desarrollarse, ya se desarrollará, hay que tener paciencia, pero para también meternos con cuestiones de pensamiento científico en la actualidad. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos no solamente con nutricionistas, sino en nuestros campos de trabajo, en la psicología, como mencionaba Carolina, por ejemplo? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en nuestro ámbito científico con distintas teorías, ¿no? Cosas que dicen distintas cosas? Bueno, ahí es donde yo tengo la expectativa, la pretensión de que esta materia les haya servido y les sirva de algo para esa distinción, para poder distinguir qué investigación tiene mayor consistencia científica. ¿Sí? ¿Qué significa una consistencia científica? Significa que sea más sólida, que sea más consistente, que tenga más soporte lógico. ¿Sí? Yo me acuerdo, les doy un ejemplo tonto, les doy un ejemplo vulgar, muy chiquito, ¿sí? Pero tal vez tenga algún valor didáctico. Yo me acuerdo cuando, fruto del miedo de la cuarentena y de la pandemia, todavía en el primer mes de la cuarentena, y con los ánimos muy temerosos y muy paranoicos todos, que se decía que había que limpiarse los zapatos con alcohol, que había que al entrar a casa, limpiarse con alcohol la suela de los zapatos, ¿no? O cambiarse el calzado directamente, ¿no? Yo vivo solo, tengo 2 gatas nada más, pero digo, no vivo con nadie más, y la verdad es que a mí me parecía un despropósito. Pero reconozco que las primeras veces lo hacía por autoridad, porque se había dicho que tenía que ser así, ¿no? Y uno, ante la ignorancia, le cree al que supone que sabe más que uno. Sí, también nos sacábamos toda la ropa cuando volvíamos de hacer los Claro, había nos que bañarse, bañábamos, qué sé yo, que no sé y ahora cuánto. Era ya un es como quilombo. que eso ya, creo que de todos los que estamos acá ahora, no sé quién lo sigue haciendo. Bueno, Alguno prácticamente. que trabaje quizás en un hospital lo puede llegar a hacer. Sí, Pero por después supuesto el que resto hay de los situaciones, yo a veces ciudadanos, voy a ver pacientes a un geriátrico y tengo que como, ponerme camisolín, claro, guante, barbijo, claro, protector, estamos a 3 metros de distancia, sí, ¿no? sí. Pero Igual esto siempre me da por pensar, por ejemplo, los orientales que son tan sabios, ¿no? Que entran todos a su casa sin calzado. bueno, pero es una cuestión cultural, es distinto. Claro, y digo, qué inteligentes, digo, ya de años, antaños, que los tipos, bueno, toman esa precaución de entrar a la casa
Pero Y bueno, mirá qué como interesante dejar lo que todo contás. Claro, sí, pero a ver, primero, no es un hecho que ellos hayan racionalizado, no es algo a lo que hayan llegado por intermedio de la razón, sino que es algo que tiene que ver con el sentimiento colectivo. Ellos tienen una relación diferente con el suelo. Para ellos estar en el suelo es algo hermoso y para nosotros es sinónimo de estar en la derrota, en la lona. Fíjate cómo decimos, no, estoy tirado, me dejaste tirado, estoy en el suelo, me caí, ¿no? Todas las referencias espirituales que tenemos, el suelo es lo más denigrante, lo más bajo. Para nosotros es lo que tiene menos dignidad, para los orientales no. Pero esto es un conjunto de representaciones culturales enorme, Pero enorme. eso, perdón, Pablo, eso visto siempre desde el mismo lugar, digo, ¿por qué para nosotros es algo tan bajo? No lo termino de relacionar. No, está bien. Porque quizás ellos lo ven de un lugar y nosotros lo vemos desde otro, muy distinto. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo eso, diciendo que esa diferencia de punto de vista tiene que ver con razones culturales. Claro, No, pasa por eso. está muy bien, Roxana, no podés ver las relaciones porque no las estoy diciendo. Tendría que tener un año Pero para trataba hablarte. de racionalizarla así, Claro. de ¿Sabés, razonar acerca de lo que... ¿Sabés quién habla muy bien de esto? Pero bueno, es una lectura muy especializada del tema, Hegel. Hegel señala muy bien cómo en Oriente, por las concepciones filosófico-religiosas que tienen y que han tenido hace miles de años, no han tenido que desarrollar el pensamiento del ego, no han tenido que desarrollar el ego, y con lo cual no han llegado a la razón de la lógica porque no han conducido su saber por el ego. Su sabiduría tiene que ver con eludir al ego, con ir por un lado que no tiene nada que ver con el ego. Todas las sabidurías orientales tienen que ver con no meterse con el ego. Y para el occidente, el ego es su tesoro, es lo más alto. El individuo, la identidad, lo que somos, ¿sí? Y todo eso es ego. Para Oriente es ilusión eso, pura ilusión. Y para nosotros es lo más digno. Fíjate qué diferencias culturales, ¿no? Por eso el suelo tiene diferentes relaciones. Pero vuelvo al ejemplo que quería dar. Yo primero escuché alguna investigación de la ONU decir que se había demostrado que el virus no se transmite por contacto de objetos. Con lo cual, había una investigación que decía eso. Pero sin meterme con el tema demasiado amplio, voy al tema de limpiarse los zapatos nada más. Luego escuché a un investigador, a un biólogo, a un bioquímico, es decir, alguien con pericia teórica y con investigación, que decía algo que me resultó muy razonable, que decía, el virus se mantiene en el plano de la respiración, porque el virus no sobrevive en el aire X tiempo, ¿sí? Con lo cual se mueve en el plano en el que uno está caminando, no anda por el piso y sube, ¿sí? Y decía, si uno tiene hijos chiquitos que gatean en la casa, sí debe cambiarse el calzado o ponerse alcohol en la suela. Pero si uno no tiene niños chiquitos que anden en el piso, no hace falta, porque uno no va a ir al piso a tocarlo a propósito. Lo cual me resultó muy razonable para mí. Yo lo razoné y dije, tiene bastante razón de ser lo que está diciendo. Con lo cual dejé de higienizarme los zapatos cuando entro a mi casa. Obviamente cuando voy a la casa de alguien, si alguien lo hace, yo lo hago por respeto a cómo el otro se maneja en su casa, ¿sí? Pero les doy un ejemplo de lo que para mí fue consistencia científica, ¿sí? Me resultó que tenía un fundamento muy razonable, ¿sí? Porque pudo fundamentar todo su hilo conclusivo en función de premisas anteriores que están demostradas. ¿Me explico? ¿Hasta acá hay alguna duda? Profe, una consulta. Yo me tengo que ir a trabajar. ¿Puede decir la fecha de entrega y no interrumpo más? No, por favor, ningún problema. Interrumpa todo lo que quiera. A ver, déjenme ver, estamos martes 8. Yo les diría que la fecha de entrega límite en la semana, digamos, la semana próxima, fecha límite 17-18. ¿Puede ser? ¿Qué pasa, Gustavo? Decime. ¿Qué pasó?
No, muy bien, muy bien. ¿Está Me bien? parece razonable 17-18, sí. Unos 10 días van a tener. Yo creo que es un tiempo Sí, prudente, ¿no? Y yo otra consulta y no interrumpo más. Si alguien tiene una duda, ¿no? No interrumpir, si a mí me gusta que interrumpan. A ver, decime. interrumpí, Flor. No, interrumpamos juntos, ¿no? Como que no me mandes al frente. No la dejen sola, no la dejen sola. Si, por ejemplo, alguien ignorante como yo, ¿no? Tiene alguna consulta para usted. ¿Por qué medio se le puede hacer la consulta? Y yo le diría que no hagan la consulta de manera pública por WhatsApp, sino que la hagan de manera privada por mail. Yo no tengo tu email. pablosamaja@yahoo.com.ar. Todo en minúscula, repito, pablosamaja, todo junto en minúscula, pablosamaja@yahoo.com.ar. Muy fácil, muy sencillo. Samaja, bueno, saben, ¿no? S-A-M-A-J-A. Digo para que no Sí. pongan una Y, una H, una Z. Y yo ahí te puedo consultar como el ejemplo que yo Claro. pensé y si está bien o mal. Sí. Ok, bueno, me voy a trabajar, suerte. Bárbaro, chau. Chao. A ver, para avanzar un poquito en esto, por si hay alguna duda, repito un poquito la consigna. Sé que la consigna no está siendo muy específica en el sentido de que no le di 3 consignas, sino que es una consigna única y general. Repito, la idea es que en no más de 2 hojas como límite, digo, me parece que una hoja y media está más que bien, pero 2 hojas como límite, ¿sí? No quiero entrar en el tema de decirles número 12 Arial, interlineado tal, porque me parece que somos gente grande, podemos hacer una cuestión promedia, ¿no? Razonable. No me escriban con letras sí, ni con espacios enormes, pero, ¿no? Se entiende. Pero la consigna es entonces que a partir del ejemplo que puedan extraer de conocimiento científico, puedan hacer una articulación teórica con los 7 puntos que propone Pardo para caracterizar al conocimiento científico. ¿Sí? En el caso de la penicilina, ¿sí? Bueno, tomar el caso, por ejemplo, ¿no? De la penicilina, cuál es la lógica en la cual está descrita, explicada y predicha mediante leyes en la que se fundamenta, por la cual se puede señalar su fundamento, su carácter crítico, ¿no? ¿Dónde está su carácter metódico? ¿Dónde está su carácter sistemático? ¿Por qué eso no entra en contradicción con otras cosas? Tomando el ejemplo de complejo de Edipo también, el complejo de Edipo cómo no entra en contradicción con otras cuestiones, con la tópica freudiana, por ejemplo, ¿no? No solamente no entra en contradicción, sino que se sirve de la primer tópica, porque el complejo de Edipo es el escenario donde yo, ello y superyo arman una especie de drama conflictivo psíquico muy particular, que será modelo del fantasma. ¿Sí? Sé que lo dije así un poco breve y a las apuradas, pero digo, la idea entonces es a partir del ejemplo poder señalar estos puntos, ¿sí? Obviamente lo más esquemático posible, es decir, señalando a los 7 caracteres por separado, ¿sí? Un poco. En ese ir caracterizando los 7 puntos pueden recortar frases, repetir, pueden señalar, ¿no? Diciendo, como se ve en el ejemplo, y vuelven a poner la frase, ahí vemos cómo hagan reflexiones. No me pongan solamente recortes de textos y nada más. Hagan alguna articulación ustedes. Vemos cómo a partir de este recorte, de este texto, queda señalado esta característica porque ¿no? Digo, hagan una cosa elaborada, ¿sí? Traten por lo menos de hacerlo, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 12 menos 5. La idea es 20 minutos más, pero si hace falta, digo, si tiene alguna razón de ser la charla, media hora más tenemos. A ver, ¿qué más? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No hay necesariamente ningún orden, digo, no tienen que comenzar con el mismo orden de Pardo, en el sentido numérico, pueden comenzar por la última, ¿sí?
Eso pero sí señálenlo para que sea ordenado, pero no tiene por qué ser un mismo orden para todos, ¿sí? ¿A qué? Cuando, por ejemplo, en la parte de leyes, ahí se me hace medio como una embolia ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué te referís? Como, por ejemplo, sería la comprobación de los ensayos, poner, ¿eso serían las leyes? Porque ya Bien, es está una buena como pregunta, Sonia. comprobado. No, no tiene que ver con eso. A ver, no tiene que ver con algo del fenómeno, sino con algo teórico. Si yo, por ejemplo, quiero investigar la vacuna tal, una vacuna X, yo a algunas personas les dije que no les aconsejaba la vacuna del COVID porque aún no están hechos los protocolos finales metodológicos, y entonces es un problema. Pero siendo una vacuna, no sé, la vacuna de la apendicitis, no sé, de cualquier cosa, a una vacuna anterior que ya está instituida, ¿sí? ¿Cuál es el carácter, este carácter que nombra Pardo de descriptivo, explicativo y predictivo mediante leyes? ¿Por qué hablamos de predicción mediante leyes? ¿Sí? A ver, se los digo así. Porque la vacuna, sea la vacuna que sea, el concepto vacuna, tiene que ver con una lógica general, vale decir universal, vale decir absoluta, en el que la lógica de la vacuna es agarrar un cacho de la enfermedad o agarrar una unidad de la enfermedad debilitada, puede ser cualquiera de las dos variantes, ¿sí? En el que se introduce debilitada o fraccionada en el cuerpo, en el organismo, para que el organismo aprenda de él y para que desarrolle anticuerpos. Esta es la lógica de cualquier vacuna. Esta es la ley. Claro. ¿Por qué la ley? Porque sabiendo esto, este es un saber a priori, es un saber que tengo previo, que me dice cómo se comportará el fenómeno en el futuro. Y esto es invariante, esto es una ley. O sea que en el caso de los gusanos, la ley de esto sería que vienen por los insectos, que no aparecen de la nada en la carne. Si nosotros exactamente, no aparece por generación espontánea. Exacto. Eso sería la ley, que se comprobó eso. Exactamente. Es interesante, porque la ley lo que aparte dice es que no es posible que nada aparezca de la nada. Exacto. Ahí estaría la ley. Ningún ser viviente aparece por generación espontánea. Porque se creía, fíjense qué torpe que es el conocimiento empírico, se creía que porque una manzana la pongo en un lugar y le aparecen gusanos, que el gusano aparecía de la nada y se comía la manzana. Claro. ¿Sí? Que aparecía por generación espontánea. Y lo que se descubrió y se investigó es que no, nada aparece de la nada en tanto viviente, sino que son transformaciones. Lo que pasa es que algunas son invisibles al ojo, pero no porque sean invisibles al ojo es que no existen, sino que son transformaciones anteriores. Con lo cual, repito, nada viene de la nada, en el sentido de que ningún ser vivo aparece así por ósmosis. Claro, no. ¿Sí? Viene la reproducción de los insectos. Okay. Entonces, fíjense que esto me da una ley, me da ya algo absoluto con el que puedo medir cualquier predicción. ¿Sí? Yo podría hacer una investigación en el que no sepa nada, pero aunque no sepa nada, algo ya sé. ¿Saben qué es? Que cualquier fenómeno que vaya a investigar no puede ser incausado, no puede ser sin causa. Por eso, cualquier investigación tiene ya el a priori, tiene ya el saber previo de que voy a investigar una causa. Y alguna causa, o múltiples causas, generalmente es raro encontrar un fenómeno monocausal. En general, un mismo fenómeno tiene múltiples causas. Pero lo que no se puede dar, repito, lo que no se puede dar es que algo sea sin causa, que algo sea incausado. Eso es imposible. Y es interesante porque nos encontramos con un saber lógico, con que algo no puede ser sin causa. Esto es algo de la lógica, es algo del pensamiento más abstracto y más puro que se encuentra en el intelecto. Y es maravilloso, porque ustedes saben, no sé si lo he llegado a nombrar con precisión en las clases,
pero es algo que solía decir en las clases. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que con esta digitalización se han reducido los tiempos de clases, entonces no llegamos a ver todo lo que veíamos en la normalidad anterior, ¿sí? Pero algo que yo solía decir, que es algo muy interesante, que es que las causas de los fenómenos, las causas no están en el escenario del mundo. Repito, las causas o la causa de algo no está en el escenario del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo pragmático. Cuando yo estoy delante de un relámpago, ¿ustedes saben lo que es un relámpago? Cuando estoy delante de un relámpago es un fenómeno muy complejo, ¿eh? Uno cree que es simple, pero es muy complejo, porque por lo menos se diferencian dos instancias distintas del mismo fenómeno. Uno es el refusilo. El refusilo es el estallido de luz. Y después viene el trueno. El trueno es el movimiento vibracional del sonido, que como sabemos la luz viaja mucho más rápido que el sonido, entonces primero vemos y bastante tiempo después nos llega el sonido, ¿sí? Con lo cual, ustedes imagínense que para culturas primitivas, tranquilamente era un fenómeno que en realidad no era uno, sino que eran dos. Eran dos cosas distintas. Uno era el flash de Dios y el otro era el martillazo de Thor, qué sé yo, no sé. Pero digo, serían dos cosas distintas, ¿sí? Fíjense que es bastante asombroso que el entendimiento humano pueda unir algo que se da por separado. Y nosotros sabemos que lo que causa ese estallido de luz y después el estallido sonoro es el mismo fenómeno. Ahora, ese saber que sabemos que hay una causa, la causa no es observable en el mundo. ¿Dónde está la causa? En el sujeto que piensa en el mundo. ¿Dónde está la causa? En el sujeto que investiga el mundo. Lo voy a decir dialécticamente. La causa está en el mundo que, hecho sujeto, se observa a sí mismo. Sé que fui medio Antonio López, ¿no? Lo dije como medio oscuro. Lo digo de vuelta, pero fíjense que es dialéctico absolutamente. Los sujetos, nosotros, como sujetos epistémicos, sujetos de conocimiento, sujetos de investigación, cuando una conciencia quiere investigar el mundo, porque la conciencia puede no querer investigar, la conciencia puede asombrarse ante la maravilla de la existencia, puede ser una conciencia observante, pero la conciencia investigante, la conciencia que investiga el mundo, ¿sí? Está poniendo en el mundo, en el acto de investigar, la causa que no está en el mundo, más que bajo la forma del sujeto, porque el sujeto es mundo, pero que se desconoce a sí mismo. Somos mundo que se enfrenta al mundo como cosas diferentes. Hegel lo decía así: la naturaleza nos ha creado a nosotros para poder tomar conciencia de sí misma. La naturaleza nos ha creado a nosotros para tomar conciencia de sí misma. Miren qué dialéctica. Entonces lo digo como dije antes. La causa está en el mundo que, hecho sujeto, observa el mundo como dos cosas distintas. ¿Sí? Esto igual no me interesa que esto lo entiendan cabalmente, pero sí que entiendan el hecho de que la causa, lo que causa un fenómeno, es algo que pone el sujeto, no es algo observable que está como cosa, no es una cosa, diría Durkheim. La causa no es una cosa, es un modo de razonar. Que algo tenga causa, que algo sea causado por, es un movimiento del intelecto que busca explicar al mundo cómo el mundo es. ¿Ahí va mejor? Veo que algunas caras me dicen sí, ahí va mejor. Otras todavía no salen de su pavor. Sí, es complejo igual. Es complejo porque tenemos que romper un montón de estructuras que traemos como para poder, no sé si visualizar o entender o terminar de razonar lo que estás diciendo.
pero tiene mucho sentido la lógica. Sí, capaz que después me cuesta más, porque ahora en caliente lo entiendo mucho mejor, pero sí. Sí, está muy bien lo que decís, Roxana, es muy complejo, y hay que, para decirlo en términos posmodernos, hay que deconstruirse. Así que, como diría Antonio, despertaos. Es decir, sí, deconstrúyanse y sepan que aparte el sentido más elemental de vuestras percepciones, lo que ven les engaña, y lo que sienten también les engaña. Cuando ven salir al sol y ven que el sol se mueve, están siendo engañados, porque el sol no se mueve. Sin embargo, uno ve moverse el sol. Y dice, el sol se mueve. Salió por el este el sol. Salió por el este. No, el sol no sale. Pero miren cómo nos engaña el lenguaje. Sabiendo que no es así, no podemos parar de decirlo así. Porque vemos algo engañoso. Vemos algo que no es. Se los dice un mago, ¿eh? Claro, porque cuando uno lo observa, por ejemplo, en un amanecer sobre el mar, va apareciendo. ¡Claro! Entonces uno dice, apareció. Y sin embargo, nosotros que sabemos que siendo ignorantes, algunas cosas no ignoramos, ¿sí? Somos todos ignorantes. Yo no soy un erudito, ¿eh? Yo también soy un ignorante como ustedes, solo que yo ignoro más cosas que ustedes. Yo sé más porque yo sé más de mi ignorancia que ustedes. No porque sepa más y elimine mis ignorancias, sino porque soy más consciente de la ignorancia que poseo. ¿Sí? No sé si les he dado el ejemplo del conocimiento científico como un globo que se infla. ¿Sí? El conocimiento científico es un globo que se infla, pero la superficie del globo, el látex del globo, es lo que ignoro. Y el conocimiento científico es el aire que meto en el globo. Mientras más inflo el globo, mientras más conocimiento científico tengo, más ignoro. Mientras más conocimiento tengo, mayor es mi ignorancia, no menor. Por eso, aquel que llegó a saber todo, un tal Sócrates, llegó a decir, yo soy el único que sé, que no sé nada. Pero, que nada, ¿eh? Hay que sostener esa nada. Hay que nadar en esa nada. Como nadaba Sócrates con la mayéutica. ¿Sí? Entonces, ustedes que saben un poco más, saben que cuando el sol aparece, ¿qué sucede en realidad, Sonia? Cuando vemos que el sol va apareciendo, ¿qué sucede realmente? A ver. No, y es la rotación ¿cómo es? La traslación, la rotación. Es el no movimiento me acuerdo propio. Bien. Claro, es el exacto. movimiento Pero no es propio que hace la sale Tierra. para nosotros y se esconde para nosotros. Pero nosotros, ¿podemos observar el movimiento que nosotros hacemos? No. No, no de manera directa, sino como el viento, sabiendo que en la deformación del paisaje, advertiré los movimientos inadvertidos de mi propia posición. ¿Se dan cuenta? Esto lo digo porque sé que ustedes todos acá se van a dedicar a una ciencia social, a las ciencias sociales. Si ustedes fueran científicos de las ciencias naturales, no lo diría así. Pero ustedes van a ir a investigar el viento. Así que vuelen alto, pequeñas palomitas. Remóntense en el viento, sean barriletes cósmicos. Pero hay que remontarse, ¿eh? Y hay que remontarse con la lógica, hay que remontarse con el razonamiento, hay que remontarse con la capacidad de ver sabiendo lo que nos engañan los sentidos. Sabiendo que los sentidos son los máximos engañadores. Lean el método de Descartes, se los aconsejo. ¿Sí? Él ahí hace un análisis fenomenal de cómo engañan los sentidos, de cómo engaña la mente. ¿Sí? Solamente el razonamiento final, solamente la más pura lógica puede ser inengañadora, es decir, no engañante.
Sí, Gustavo, me pareció que ibas a decir algo. Sí, los sentidos y el lenguaje también complejiza este engaño. No solo lo complejiza, lo hace exponencialmente más complejo. Claro, claro que sí. El lenguaje, fíjense que decíamos que el lenguaje nos obliga a decir que el sol sale y se pone. Claro. ¿Sí? Cuando yo digo en grupo y digo, esta idea se me ocurrió a mí, esta idea es mía. La idea es mía. No es fruto de todo un lenguaje de conversación con otros, en el cual tal vez yo lo dije de una manera distinta, pero no es en realidad un expropiarme de cosas que también son del otro. ¿No? Digo, ¿no es también una injusticia la capacidad de registrar algo como propiedad intelectual de uno? ¿No? Digo, incluso el concepto de lo legal, ¿no es injusto? Miren a dónde llego, ¿eh? Al decir que algo es propiedad intelectual mía, no estoy en realidad expropiándome del vínculo laboral social y quitándole al otro lo que me hace ser lo que yo soy. Si lo pensamos, puede llegar a ser traumático, ¿eh? Porque algo de eso hay. Algo de eso hay. Cuando yo pongo que una poesía es mía, yo estoy negando todos los poetas que he leído, de los cuales me he nutrido, todas las charlas que he tenido con gente que me ha nutrido y que yo le he robado. Como dice Charly García, quien le roba a uno es un ladrón, quien le roba a todos es un genio. Pero entonces cuando yo estoy registrando algo como mío, estoy robando. Esto es filosofía, esto es como un cristiano que cree que tiene no sé, la potestad de hablar en nombre de Dios porque él cree en Dios. ¿Y quién te la dio? O sea, No. Discúlpeme, Sonia, pero debo desdecirla con total autoridad. Primero, ¿pero por qué? Primero porque me ofende que me compare con un cristiano. No, yo no. Primero, un ejemplo. No, ¿sabe por qué me ofende? Porque yo es cierto, no estoy haciendo ciencia, estoy haciendo ahora filosofía. Claro. Pero haciendo filosofía usted me compara con un teólogo, que es algo inferior a la filosofía. Hacer filosofía no es hacer religión. Hacer filosofía. No me meto, pero digo, como quién le da la autoridad. Yo estoy esgrimiendo argumentos lógicos. Le podrán gustar o no, podrá discutírmelos, sí, puede discutírmelos, pero yo no estoy haciendo religión, así que la comparación con un cristiano es inadmisible. Bueno, compáreme igual con entiendo, igual entiendo que Sonia lo hacía como un ejemplo. No, claro, yo lo pongo hacías como un ejemplo. Es como un ejemplo, no. Igualmente la autoridad se la terminamos dando nosotros también, porque claro. Y nosotros le damos la autoridad al cristiano que hable de Dios. Exactamente. O a cualquiera, no solamente el cristiano. Sí, bueno, cualquier persona que cree que porque, no sé, es un pastor o algo así, tiene la autoridad de decir cosas en nombre de Dios. ¿Sabe cuál es mi Dios en esta charla? Dios es de todos. ¿Sabe cuál es mi Dios en esta charla que estaba teniendo? La ciencia. No, usted está hablando de filosofía. ¿Cuál es mi Dios? ¿Quién me da poder? En realidad ustedes no me lo dan. El saber. El saber es un modo muy genérico. Si usted me pone eso en el examen, yo la tengo que bochar, porque tiene que ser algo más específico. Si yo estoy teniendo un razonamiento filosófico, ¿quién me da el poder? ¿Quién? Sócrates, la persona. Sócrates viene acá a mi casa. No, digo. Filosofía. No, bueno. ¿Quién me da el poder? El instituto. El instituto viene acá a darme el poder. Está bien. La filosofía como materia. El instituto habilita el Zoom y habilita los vídeos. Pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Quién me da? ¿Razón? Claro, la razón, el logos. Logos. El logos es mi Dios. Por eso yo no soy comparable a un religioso, porque a mí no me da la razón Dios. A mí la razón me la da la razón. A mí la razón me la da razonar. Usted podrá razonar de otro modo y podremos discutir los razonamientos. ¿Sí? Y podrá no estar de acuerdo y está muy bien que no esté de acuerdo, razonemos. Pero ¿quién me da la razón? La razón. Es decir, quien tenga mayor consistencia lógica.
Y lo que yo estoy diciendo tiene bastante de logos. Es cierto que podremos discutir, podrá usted no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero mi Dios es el logos. ¿Sí? Yo estoy diciendo que en el reconocimiento de la ley como propiedad intelectual hay una expropiación del vínculo social con el otro. Y esto no lo digo yo solo, ¿eh? Esto lo han dicho filósofos como Sartre, ¿eh? No crean que es un invento mío esto. Esto que yo digo lo han dicho filósofos en serio, y han tenido problemas con la ley en serio, ¿sí? Ahora, ¿podemos razonar de otro modo? Sí, podemos razonar de otro modo, pero razonemos. No me compare con un religioso, porque un religioso solamente se posiciona en el lugar del fanatismo. Y yo no pretendo ser un fanático de Sócrates. No pretendo que Sócrates me venga a dar autoridad. Yo pretendo que el logos sea el que medie la conversación. Y así como usted decía, no, la psiquiatría es más sólida que la psicología, y después terminó reconociendo que tal vez no tanto, bueno, discutamos y expongamos argumentos. ¿Sí? Entonces, igual repito, sí, era una charla filosófica la que estaba teniendo, no es científica, por eso no es la ciencia quien sea mi Dios, porque no es, esto no es un ensayo científico en el sentido que pueda demostrar instancias empíricas, sino que, como ustedes advirtieron, esta fue una charla absolutamente teórica, en la que yo me remonto a movimientos teóricos válidos, pero filosóficamente válidos, ¿sí? No científicamente válidos. ¿Sí? Lo que pasa es que decir lo que yo dije genera mucho rechazo. Genera mucho rechazo. Es lo mismo que yo le decía a los alumnos de sociología cuando llegábamos a ver Marx. Yo les decía, Marx no es difícil de entender por complejo. Marx es difícil de digerir por lo crudo que es y lo doloroso que cuesta aceptarlo. Cuando Marx dice el capitalismo sostiene un ideal que solamente es real en tanto ideal, pero encubre una injusticia fenomenal, y cuando habla del plusvalor, y cómo el plusvalor es la extracción del trabajador de una manera, pero tremenda, no es difícil de entender. Hay que tragarlo con un whisky. Es durísimo. Es muy jodido darse cuenta que uno forma parte de un sistema injusto. Porque a uno le duele. Porque uno forma parte de un sistema injusto. Pero darse cuenta de esto, te mueve el piso. Te mueve el piso. Hace creer que todos tus valores, que son maravillosos por tu intención, en realidad los tengan que leer con una segunda lectura que podría decir otras cosas. Pero bueno, este es un pensamiento filosófico, no me quiero quedar en filosofía. Sí, Melina. Me pareció que querías decir algo. No, estaba subiendo el volumen solamente. Perdón. Bueno, si quisiéramos hacer de esto un conocimiento científico, de esto que estaba comentando filosóficamente, que era un ejemplo en realidad, ¿sí? ¿Por qué no es científico? Porque le falta la instancia verificadora en el mundo de los fenómenos. Le falta el movimiento propio de la ciencia. ¿De toda la ciencia? No. El movimiento propio de las ciencias fácticas. Ciencias fácticas son ciencias naturales y ciencias sociales. Pero entonces, ¿por qué no es un movimiento propio de toda la ciencia? Porque están las ciencias exactas, la matemática y la lógica, no hacen este movimiento que ahora voy a decir, ¿sí? Pero es un movimiento propio del saber científico el tener que ir a la instancia verificadora, que es la instancia de los fenómenos, a corroborar si la teoría se condice con los fenómenos observables. Pero eso, la matemática y la lógica no lo hacen. La matemática y la lógica, sabemos, solo se corroboran por su propia autorreferencia consigo misma. Es decir, se van calibrando internamente. ¿Sí? ¿Me explico? No tienen que ir al mundo empírico a verificar nada. Si yo digo, si P es Q, P entonces Q, no tengo que saber lo que es P para saber que si P entonces Q, P entonces Q.
Si tengo que saber que 1 más 1 es 2, no me hace falta saber qué tengo de 1 para saber que 1 más 1 es 2. Porque 1 más 1 es 2, sea lo que sea, y si P entonces Q, P entonces Q, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Acá acabamos de señalar la distinción más central de la filosofía y la ciencia, del conocimiento filosófico, del conocimiento científico. El conocimiento filosófico es solamente el discurrir de la charla en función del logos y en función de instancias que se verifican por medio de la razón o del razonamiento racional, ¿sí? Mientras que la ciencia incluye, por inédita vez, incluye la dimensión empírica para su contrastación, para el movimiento racional de contrastar la teoría con el fenómeno. ¿Sí? Ese es el movimiento propio de la razón. Ese es el movimiento en el que estamos nosotros metidos, o como diría Diego, que tenemos que tenerla adentro para comprender en el examen qué es lo que tienen que dar cuenta. ¿Sí? Y voy a redondear un poco la materia diciendo la siguiente frase. En la producción del conocimiento científico como tal, en la producción del conocimiento científico como tal, es decir, del conocimiento científico como producto, en la producción de una investigación científica, se produce el conocimiento científico. ¿Dónde está el pensamiento científico? Si en la producción del conocimiento científico, el conocimiento científico queda cristalizado en el escrito, en la escrituración de la investigación. ¿Dónde queda el pensamiento científico? Sonia, ¿dónde queda? Si el conocimiento queda del lado del objeto, de la investigación como cosa, del objeto, ¿de qué lado queda el pensamiento científico? Del lado del sujeto. Queda en el investigador, bajo la forma de sujeto. El investigador, al producir el conocimiento científico en la investigación, se autoproduce en él el pensamiento científico. Es él el que piensa científicamente al producir la investigación. Miren qué interesante. Un movimiento que se desdobla en dos fenómenos. Un producir que produce un objeto y produce un nuevo sujeto. Un producir que en el producirse produce un objeto y un sujeto, o produce una transformación en el sujeto. Porque el sujeto de la investigación no es el mismo al final que al principio. ¿Se entiende? Porque va adquiriendo conocimiento. Porque No solamente va teniendo conocimientos, y... no solamente es una cuestión de lógica del tener, no es solamente una cuestión de ir sumando conocimientos, porque recuerden que el globo, mientras más conocimiento tengo, más ignorante soy, ¿eh? Ojo, en realidad no es por el conocimiento que me provee, sino por cómo me relaciono con el no saber. Miren qué paradójico. Por cómo me relaciono con el no saber. Un científico, lejos de ser alguien que cree que tiene la posta, no sé si ustedes conocen personalmente algún científico real, si ustedes han conocido a alguna persona que se dedique a ser investigador, lejos de ser alguien engreído que cree que tiene la posta, es alguien mucho más humilde que la persona promedio. Es alguien que duda de sus propios juicios, de sus propias sensaciones, y que solo confía en el procedimiento metódico de producir la ciencia. No es alguien que cree que tiene la posta, ¿eh? No es alguien que acumula conocimiento y que por el hecho de ser erudito sabe, porque sabe que también la erudición puede ser engañada. Hay un chiste de Tute muy bueno, en el que hay un psiquiatra
en un cuarto enorme, donde hay una pared colosal, llena de títulos de todo tipo, de seminarios, de títulos, de menciones de honor. Hay como 50 títulos, y un paciente delante, y el profesional diciéndole, no sé. Miren qué maravilla, qué maravilla. Alguien que sepa tanto, que sepa también lo que no sabe. Y conozca lo que se sabe implica también saber lo que no se sabe. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con que la gente cuando interpela la ciencia quiere saber más de lo que la ciencia sabe. Porque la ciencia debe ser muy consciente de sus limitaciones. Debe ser muy humilde en sus aspiraciones. Aunque absoluta en sus pretensiones, debe ser humilde en sus procedimientos. Hay que apuntar a la luna para pegarle a la rodilla. Hay que apuntar a la luna para pegarle a la rodilla. Es una buena frase en general para transmitir esto que quiero transmitir, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu del investigador. Y con el espíritu, lo digo en su forma singular, pero siempre ustedes saben que una investigación nunca hace un sujeto, sino que la hace un grupo, ¿sí? Pero el espíritu del grupo debe ser ese, debe ser el de tener una vara alta en cuanto a su pretensión, pero ser humilde también en sus avances. No se puede querer resolver la realidad del ser humano en una investigación. Ustedes recuerden que la ciencia procede, lo hemos dicho en clase, la ciencia procede por recorte fenomenológico y por reducción y ampliación del fenómeno. Es decir, recorto una porción y la amplifico doblemente para ponerla debajo de una lupa teórica y ver en detalle algo muy fino de una realidad específica que me permita conjeturar alguna ley general, pero no voy a la realidad toda. No resuelvo los problemas enormemente. ¿Me explico? Por eso tiene que hacer sistema con los otros cuerpos de conocimientos que hablan de las otras partes de la realidad. Porque ninguna puede abarcarla toda. A ver, acá tengo dos chats. Sí, es reconocida como parte de las ciencias sociales, me dice Mónica, está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, lo que quise señalar ahora con esto último que decíamos, como la producción de ciencia produce el conocimiento científico y el pensamiento científico dialécticamente, porque el conocimiento queda del lado del objeto y el pensamiento científico del lado del sujeto. ¿Sí? Si quisiéramos tener una charla en la que pensáramos científicamente, aunque no hagamos una investigación, podríamos pensar científicamente, reconociendo la autoridad que debe tener las instancias observables como instancias verificadoras de nuestros juicios o enunciados que hacemos. Entonces deberíamos ser bastante más humildes de lo que decimos en general. Ustedes saben que la doxa opera justamente por ser muy genérica, ¿no? Y ser acrítica, ¿no? Y uno dice, no, porque en Europa son así, ¿no? Y uno si está delante de un sociólogo, que a uno lo escuchen decir, no, porque en Europa es así, un sociólogo se agarra la cabeza, te dice, pero pará, ¿de qué parte de Europa estás hablando? Europa es muy grande, hay colectividades muy diferentes en Europa. ¿Cómo te adjudicás la capacidad de decir que en toda Europa pasa lo mismo? Es una barbaridad. Cuando ya en Italia tenés la parte del sur, la parte del norte, y son dos cosas distintas. Por ejemplo, sin entrar en Europa, ¿se entiende? Pero uno cuando está de charla de café, resuelve el mundo, ¿viste? Sabe todo, ¿no? Esa es la doxa. Mientras que en la ciencia hay que ser más precavido, hay que ser más humilde, hay que querer hablar del barrio, hay que hablar de los vecinos del barrio primero, antes de hablar de Europa. O hay que hablar de Europa si uno al menos se tomó el trabajo de leer autores que han hecho trabajos en Europa. Por lo menos hablar con conocimiento de fuentes, con conocimiento de causas, porque tenés que poder hacer remitir lo que decís a instancias observables, a instancias científicas. No podés hablar por boca de jarro. No podés hablar porque así te parece que es. Que a mí me parezca
a la ciencia es inadmisible en la ciencia, y en la filosofía también es inadmisible, ¿eh? Decir frente a un filósofo como argumento, a mí me parece que es así lo siento yo, es de una gravedad inconmensurable. Es no tener fundamento eso. Apelar a la instancia de la intuición, de la corazonada, en una charla filosófica es tan grave como decir frente a una autoridad, a mí me parece de otra manera, ¿no? Es como decir, yo les digo, hacemos el examen de manera grupal, y alguien me dice, no, yo lo voy a hacer de manera individual. No, es inadmisible. El examen es grupal, punto. Supongamos que yo hubiera dicho eso, ¿no? No dije eso, pero supongamos que hubiera dicho eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en una charla filosófica donde están las reglas del razonamiento, no se puede admitir como válido decir, a mí me parece que es así. Decir eso quiere decir, no tengo argumentos. Eso es equivalente a no argumento. Decir, lo siento así, es no argumento. ¿Sí? Que en el reino de la cotidianidad, para volver y cerrar con lo que decía Gustavo, que uno en la cotidianidad no siempre está filosofando, eso lo sé, ¿eh? Digo, y no tenemos que filosofar todo el tiempo, tampoco. ¿Sí? No, nos sacan matando. Claro, digo, con esto no quiero decir que siempre tenemos que tener fundamento de nuestras sensaciones, porque es falso, porque una vez tiene sensaciones y no importa, pero si uno está queriendo tener una charla filosófica, uno debe hacer el esfuerzo por no meter la pata. En un momento en el que está teniendo la charla filosófica, después denle rienda suelta a sus creencias y a sus doxas. Pero mientras estemos en una charla filosófica, sepamos, como así sabemos que cuando estamos en una charla científica, debemos subordinarnos, ¿sí?, a ciertas reglas que hace a la comunidad científico-filosófica. ¿Sí? Bueno, me parece que mucho más que esto no voy a decir, ya más o menos estamos en las 12:30. ¿Algún último comentario, algún cierre, alguna opinión, alguna pregunta, alguna duda, alguna divergencia? Sé que esto último con lo que terminé tiene sus aristas complejas, pero ¿se entendió esto de que la producción se desdobla en objeto y sujeto, en conocimiento y pensamiento? Eso es importante, que aunque no lo entiendan cabalmente, lo puedan capturar, lo puedan retener, puedan saber que un movimiento genera dos productos, ¿sí? Así como no hay un pensamiento sin persona, no hay un pensamiento que ande solo por la calle, un pensamiento es de un sujeto, ¿sí? Mientras que un conocimiento puede ser sin sujeto. Puede ser sin sujeto porque puede estar cosificado en el objeto de la escritura. Yo cuando agarro un libro, no tengo un sujeto, tengo un libro. Hubo un sujeto ahí, pero hubo quiere decir no hay. Hubo quiere decir no hay. Quiere decir ahora está bajo la forma de objeto. Ahora está cosificado. El pensamiento está del lado del sujeto que lo lee. ¿Se entiende? Es decir, si ustedes leen una investigación y hacen el esfuerzo por comprenderla y seguir el hilo de la investigación, van a ver cómo es el pensamiento científico. ¿Se entiende? Bien, les doy la palabra. Voy a rezar porque tengamos una pequeña charlita de cierre, algún videíto de cierre que les pueda hacer de devolución. Honestamente, Gabriel me dijo que no sabía si iba a ser posible, así que puede que no, puede que simplemente les haga una pequeña devolución general por mail a cada grupo o persona que me mande el trabajo, pero haré lo posible por tener una clase de cierre de devolución, pero en el caso de que no sea posible, esta sería el cierre. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido lo menos pesada posible la materia, tiene toda la intención de ser muy útil, sabiendo que es pesada, que es una materia rígida, es una materia en ese sentido, dura en el sentido que es estricta, que es rigurosa, que no se deja subjetivar fácilmente, porque nos encontramos con el elemento de la lógica, y eso hace que la subjetividad se repliegue un poco, ¿sí? Pero es absolutamente lo más útil del mundo, diría Hegel, ¿sí? Saber de ello es lo más útil del mundo porque me hace distinguir en el mundo lo que es de lo que no es. Claro. Profe, una consulta. Sí, claro. El ejemplo de conocimiento científico, ¿tiene que ser de una ciencia empírica?
No. Primero, no sé a qué te referís con ciencia empírica, imagino que te debes referir a ciencias naturales. Claro, si uno da un ejemplo de algo matemático, por ejemplo. Porque a mí lo que me pasa es que... Ah, pero ojo que la matemática no es una ciencia empírica, justamente, ¿eh? Por eso te digo. La matemática no es una ciencia empírica. Por eso, puede ser de una ciencia empírica o no, puede ser de una ciencia exacta, el ejemplo también. Ah, ya entiendo la pregunta. Si me Porque ahí podés hacer se un ejemplo de la dificulta un poco matemática o más. la lógica. Claro, porque ahí se dificulta un poco más poner las 7 características, porque las 7 características tiran más para el lado de las ciencias empíricas. Está No sé bien, si pero me resulta desafiante igual su pregunta, ¿eh? Melina, me gusta la pregunta que hace. Se ve que tiene un espíritu rebelde. Está muy bien, está muy bien. Mire, hagamos una cosa. Si usted quiere hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, es cierto, yo le coincido en que las 7 características de Pardo se adecúan más a las ciencias fácticas o empíricas, como usted las llamó, que no está mal, pero es una equivalencia permitida, ¿sí? No obstante, si yo tengo que pensar en la matemática y la lógica como ciencias exactas, como ciencias puras, ¿sí? A ver, ¿es descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes? Sí. Sí, claro que sí. Claro que sí, totalmente, totalmente. Yo digo, los números imaginarios son tal cosa, describe, explica, ¿sí? Y es predictiva mediante leyes sin ninguna duda. Con los números primos voy a pasar tal cosa, con los otros números voy a pasar tal otra, ¿sí? Claro. ¿Se fundamenta? Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Tiene carácter crítico? Y ahí estamos, pero es medio como en el horno, porque... ¿Por qué? A ver. Pero ¿cómo va a tener carácter crítico si ya está dado? ¿Cuál es lo que se criticaría, digamos? Que cuando vos decís que ya está dado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ya está dado? Como que si uno dice 1 más 1 es 2, no hay manera de criticar o de cuestionar el hecho de que 1 más 1 sea 2, por ejemplo. A ver, no te vayas a un axioma, porque ahí me estás haciendo trampa, aparte de algo que yo he mencionado en clase. Vos sabés que 1 más 1 es un axioma porque yo lo he presentado como un axioma que es infundado. Pero Claro. vayamos a un objeto más complejo de la matemática. La matemática, vos sabés que tiene una historia preciosa, y lo que se ha descubierto al principio no es lo que se llegó a descubrir al final, ¿sí? Se ha descubierto el infinito matemático, el cero, y no desde el comienzo. Con lo cual, si uno quiere hablar de productos matemáticos fundados, por supuesto que hay fundamentación en matemática. Esto no quiere decir que toda la matemática se pueda fundamentar, porque los axiomas son infundados. Pero todo lo que no es axioma, sí es fundamentado. Ah, está bien. Y se fundamenta de manera cuestionadora, porque se pone en jaque lo que se tiene instituido. Porque, de hecho, hay historia en la matemática en la que se vuelve para atrás y se corrige. Un teorema, por ejemplo. Por ejemplo, paradojas lógicas. Sí, claro. Sí, sí. Quien sepa un poquito de historia de matemática y de lógica sabe que está el carácter cuestionador. Claro que no está orientado hacia la parte fenomenológica. No se busca el error en los fenómenos, se busca el error en los procedimientos lógicos. Pero el carácter cuestionador está. ¿Sí? Y cada investigador va a querer ver la consistencia de un pensador anterior. ¿Sí? Después, ¿está el carácter metódico? Sí, también. Sí, claro. ¿Está el carácter sistemático? Sí, obvio. Sí, claro. No puede entrar en contradicción de ninguna manera. Es inadmisible la contradicción en lógica y en matemática. En las ciencias fácticas, cierto margen es permitido. Pero en la lógica no. Y en la matemática tampoco. ¿Tiene un lenguaje unívoco? Absoluto, de hecho. Absoluto. ¿Tiene pretensión de objetividad? Sí, totalmente. En realidad no. No tiene pretensión de objetividad. Tiene objetividad absoluta. Ah, claro, sí. No tiene pretensión. No pretende ser. Es. Por eso es una ciencia exacta. Por eso es una ciencia pura. Es absoluta.
Claro. Así que te doy permiso para que elijas un producto que no sea 1 más 1 es 2, ¿eh? No, Que no. sea algo más complicado. Igual lo pregunté, no sé si me animo. Me tiro más un ejemplo de la biología. Me parece Pero bueno, un poco pero más... para hacer más amplia la duda de Melina y para hacerla extensible a todos, pueden elegir ejemplos de ciencias naturales, ejemplos de ciencias sociales, ejemplos de ciencias exactas, ¿sí? Pueden ir a cualquier conocimiento. Ahora, ojo con confundir el conocimiento con la ciencia. No me nombren la matemática, no me nombren la psicología como ejemplo, ¿eh? Porque una ciencia no es un conocimiento, una ciencia es un cuerpo de conocimientos, es un sistema de conocimientos. Yo le estoy pidiendo un ejemplo de conocimiento, una unidad de ciencia. No me vengan con una ciencia. Tómense el trabajo de captar un conocimiento científico, un producto científico, ¿sí? Esto es capital, ¿sí? No me nombren la neurología. Díganme de la neurología qué principio toman como conocimiento científico, es decir, la sinapsis de las neuronas tal en tal tejido, que está corroborado y aceptado por la comunidad científica, por investigaciones que se hicieron en tal campo, ¿sí? Eso es importante para poder reconocer la unidad de análisis, ¿sí? Me hace acordar esto a la confusión que hubo cuando yo les pedí elementos de la historia de la sociología y ustedes me dieron contextos, no me dieron elementos. Si la revolución industrial, el capitalismo, no son elementos, son contextos. Bueno, una ciencia no es un elemento, una ciencia es un sistema de conocimientos, ¿sí? Es importante ahí reconocer la especificidad de la consigna, ¿sí? Eso es capital porque es un error colosal. ¿Mm? No es lo mismo la psicología, como bien dijo Carolina, que el complejo de Edipo, que el fenómeno complejo de Edipo, lo que significa las palabras unívocas, fíjense qué palabritas, complejo de Edipo, que no se confunde con el objeto de la mitología, la historia de Edipo Rey, que toma a Edipo Rey como ejemplo, pero que tiene que ver con las elucubraciones de un tal Sigmund Freud y todo el conocimiento que hizo este hombre, ¿sí? Pero digo, fíjense que esto de las palabras unívocas, ¿sí? Palabras técnicas, específicas. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda más? ¿Quedó aclarado, Melina, un poco el tema? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, quedó claro. Me resulta siempre más fácil, como ya te lo había planteado al principio en un WhatsApp, pensar el conocimiento científico desde las ciencias biológicas. No sé si será porque ya vengo de esa rama. Ay, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? A ver. Me sigue costando también encontrar ejemplos en las ciencias sociales, pero bueno, creo que es un tema mío, de mi dureza mental, no sé. Mira, si me permitís, a ver, por supuesto que me parece que te resulta más fácil porque si te dedicaste a la biología o a estudiar biología, es lógico que te sea más espontáneo porque tu pensamiento se ha habituado a pensar de esa manera. Pero no es dureza mental, es simplemente hábito mental. Pero yo te aconsejo, si me permitís el consejo, por supuesto, te aconsejo que hagas el esfuerzo de ir a un objeto social. Porque incluso cuando te equivoques, le vas a sacar más fruto a la equivocación de ciencia social que de ciencia natural. Ahí Sí. ya sabés. Y si ya sabés, ¿para qué querés saber lo que ya sabés? Animate a equivocarte con lo que no sabés. Aunque pueda quitarte un punto, 2 puntos, pero digo, me parece que le vas a sacar más rédito, porque en definitiva estás haciendo una carrera que tiene que ver con las ciencias sociales. Por Y eso. tenés que meterte con lo propio de las ciencias sociales, que es ese movimiento indirecto que no es propio de la biología. Porque la biología ve el fenómeno de la vida de una manera elemental. En cambio, en psicología, en sociología, en antropología, pueden tomar ejemplos de antropología, de sociología, no tiene que ser sí o sí de psicología. Pueden ir a la antropología, a la lingüística, digo, a lo que les resulte curioso, ¿sí? Pero yo les habilitaría que se animen a eso. Siempre y cuando quieran, si ya tienen el ejemplo, ya lo han pensado, ya está, listo. Pero anímense. A salir de la biología, porque si no es como... Pero abrí la puerta para ir a jugar. Abrí la puerta Sí, para ir a jugar. Tal cual. Te vas a divertir más. Haceme caso. Si no te vas a quedar con lo aburrido, porque ya lo sabes y va a estar bien, Claro. sí.
pero te vas a perder de capturar lo propio de las ciencias sociales. Tal cual. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o cerramos acá? Profe, ¿esta sería la única consigna del examen? Y como verán es una consigna muy amplia, porque es relacionar Sí, las 7 sí. características propias de la ciencia en un ejemplo. Es aplicar las características teóricas a un caso concreto de conocimiento científico. ¿Sí? Hay una consignita más, para el que quiera sumar puntos, que puedan definir con sus palabras. No es obligatoria esta consigna, repito, es para el que quiera sumar puntos. Definan con sus palabras, en el caso que han recortado, dónde se halla el conocimiento científico. No el pensamiento, el conocimiento científico. Definan con sus palabras qué. ¿Dónde se halla el conocimiento científico? ¿Se entiende? Sí, sí. Después si le pueden pasar esta consigna optativa a Florencia y a los compañeros que se fueron, se agradece, ¿sí? Si pueden mencionárselos. Repito, no es obligatoria, pero para quien quiera sumar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque va a estar bueno que puedan reconocer dónde está el conocimiento científico. Les anticipo que puede estar en más de un lugar. No tiene por qué estar solamente en uno, Ojo, digo esto para que sepan que pueden enfrentarse a una pluralidad de posibles respuestas con ese, ¿sí? Puede ser una o puede ser más de una, ¿sí? Perfecto. Esa sería la consigna, pero la consigna principal es la primera. Esta segunda es una opcional por si quieren capturar algo y quieren sumar algún punto más. Bien, gracias. De nada. Bueno, como pregunta final entonces, ya que no me dicen más nada, les digo yo. ¿Han percibido algún movimiento positivo y o negativo en el que a través de lo visto en clase les haya repercutido de alguna manera en otras clases o en su vida personal? ¿Algo de la materia, algo de alguna definición les ha cambiado en algo? ¿Han sentido alguna modificación? ¿Algo les ha hecho más ruido? ¿Ahora están más confundidos que antes? Sí. Sí, Solo tal sé que cual. no sé nada. ¿Cómo? Solo sé que no sé nada. Ah, bueno, pero no agarren el atajo fácil. No se inhabiliten por completo, no se justifiquen en que no saben nada, porque algo saben. Se mezcla un poco con bueno, yo tengo la misma materia que deben tener ustedes, con Antonio. Sí. Social, creo que es. Investigación psicosocial, sí. Tienen muy parecido. Bueno, pero aparte ambos tenemos una misma fuente obligatoria de referencia. En primer lugar es mi padre, él fue discípulo de mi padre. Mi padre fue mi padre y yo lo tuve como padre, y aparte ambos somos muy hegelianos y conocemos mucho de Hegel. Entonces, y aparte encima Antonio fue mi maestro, con lo cual, que tengamos muchas cosas en común, pero les advierto, ojo, que no crean que muchas veces, porque yo lo digo, estoy diciendo algo que no han comprendido de Antonio, Ojo que, porque Antonio ni siquiera tiene que ver con lo que Antonio dijo. Lo que a veces dice Antonio no es ni siquiera equivalente con Antonio mismo, mucho menos conmigo. Es decir, a veces lo que Antonio dice no tiene que ver con nada, tiene que ver con lo que él dice. A veces tiene que ver con lo que yo digo, y a veces tiene que ver con lo que él dijo antes, pero a veces no. Sé que les dejo menos claridad de la que tenían antes. Tal vez se vayan dando cuenta que avanzar en esto tenga que ver con tener menos claridad y no con tener más entendimiento. Creo que lo que nos hace es cuestionarnos todo, eso sí. La materia nos hace cuestionarnos todo. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos. Eso es importante. También es importante que tal vez no cuestionen todo, pero sí que se animen a cuestionar algunas cosas. Eso es importante, eso es valioso.
¿sí? En lo que atañe a la materia de Antonio y en lo que atañe a mi materia, digo, no piensen que por eso tenemos que ver, ¿no? Muchas veces algún alumno me dice, lo que usted dice tiene que ver con lo que Antonio dice. No, mire, no sé, fíjese usted. Yo hace mucho que no lo escucho a Antonio y me consta que Antonio tiene esa mala costumbre de cambiar. Entonces lo que Antonio me dijo a mí hace 6 años puede no ser lo que le está diciendo ahora a usted. Entonces fíjese usted porque yo no sé. Yo no coordino mis clases con Antonio. No coordinamos ni necesariamente tenemos que decir lo mismo, ¿sí? Por supuesto que el marco general, en el sentido que somos dialécticos, que tomamos mismos autores, que hacemos citas parecidas, tiene que ver, claro, sí, claro. Pero no se agarren de mis palabras ni de las de él para ahorrarse ustedes pensamiento. Porque a veces tienen que pensar, y tienen que pensar desde ustedes, y no desde un recorte de un autor. Ni siquiera del docente, ni siquiera de nuestra palabra. Tienen que pensar ustedes con los apuntes que ustedes han tomado. Qué dolor de cabeza, ¿no? Tal cual. Bueno, chicos, ¿dejamos acá? Claro. ¿Está bien? Sí. Bueno, Gracias. ojalá que no Muchas sea el gracias. cierre. Me gustaría tener la chance de una pequeña devolución de vuestros trabajos. En el caso de que no sea posible, tendrán algunas palabritas mías de devolución por los mails por los que se comuniquen. Así que desde ya cualquier duda que tengan me la pueden vehiculizar. Tal vez no la responda concretamente, pero alguna respuesta van a obtener. Ha sido un placer, a pesar de las dificultades y a pesar de todo lo que ya sabemos, tristezas, conflictos, deficiencias. Sabemos que no hemos estado a la altura de las circunstancias, pero sabemos que nadie estuvo a la altura de este año de miércoles que nos tocó atravesar, así que por lo menos hemos llegado al final. Ojalá que se le pueda sacar algún rédito. Que tengan unas muy felices vacaciones y buen examen. Gracias. Gracias, igualmente, profe. Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, chao, Chao, chicos. hasta la próxima. Esperamos que haya una próxima. Chao. Chao. Gracias. Ya terminó ya. Disculpen, terminó la clase porque justo se me acabó el wifi, se me fue.